pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final de la meditación el hermano Emanuel las pueda ir respondiendo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, las dejan allí y al final del tema vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces allí se pueden dejar. Hermano Emma, el espacio es tuyo. Vamos a iniciar entonces con el primer tema titulado Un Cristo personal, el Hijo. Que el Padre Celestial te bendiga y te utilice, mi apreciado hermano. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos que están conectados y que Dios les acompañe a todos aquellos que vayan a escuchar este tema por cualquier medio que llegue. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús como Hijo unigénito de Dios. Quiero arrancar este tema mencionando al pasar simplemente que lo que voy a compartir hoy está dirigido al pueblo adventista en particular, pero no significa esto de que sea excluyente para todos aquellos que deseen investigar este tema. El tema de Jesús como Hijo de Dios, aunque puede parecer una frase hecha, aunque puede parecer algo que todo el mundo cree y que todo el mundo acepta, en realidad es el tema más combatido de la historia del cristianismo. Es decir, desde el mismo comienzo del cristianismo, desde el mismo inicio del ministerio de Cristo, constantemente se ha combatido la idea de que Dios tenga un hijo. Y aún dentro del judaísmo, aún dentro de la religión en la que nace el cristianismo, que es el judaísmo, persiste la idea, aunque minoritaria en la actualidad obviamente, de que Dios tenía un hijo. Y esto ya aparecía no solamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino que también aparecía en literatura apócrifa de los judíos, donde era mencionado este personaje llamado a veces el Hijo del Hombre, llamado a veces el Mesías, ¿sí? Pero que era esta idea de Jesús como Hijo de Dios. A todos aquellos que quieran investigar este tema, yo voy a hacer un breve repaso bíblico, pero me voy a centrar en unas cuantas citas del espíritu de profecía. A todos aquellos que quieran investigar este tema, investiguen. Busquen en internet, busquen en la historia, busquen a través de todos los medios que tengan a disposición, pero busquen especialmente no si Jesús es el Hijo de Dios, sino si Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Nosotros hemos tenido que agregar esta palabra literalmente porque la gente no comprende realmente el significado. Y hemos tenido que remarcar una palabra bíblica que es engendrado, porque la gente no comprende ese significado, lo pasan por alto. Los trinitarios profesan creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero en la práctica, en la realidad, no lo están creyendo, porque la misma doctrina de la Trinidad va contra la idea de que pueda haber un Padre literal y un Hijo literal, ¿sí? De hecho, hasta unicitarios. ¿Quiénes son los unicitarios? Aquellos que no creen en la Trinidad, que creen que Dios es un ser manifestado de diferentes formas, se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo. Cuando uno le pregunta si Jesús es el Hijo de Dios, lo más probable es que respondan que sí, aunque ellos le asignen un significado completamente distinto. Le asignan el significado de una manifestación de Dios. Entonces el unicitario va a decir también que Jesús es Hijo de Dios, pero en realidad no está creyendo eso, literalmente hablando. Por eso le hemos agregado esta palabra, ¿no? Literalmente el Hijo de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos la revelación de Jesús como Hijo de Dios en varios lugares, pero voy a hacer concretamente algunas paradas nada más. En realidad, desde el Génesis vemos que Dios le dice a alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen. Claramente Dios está hablando con alguien. El Nuevo Testamento va a revelar que ese alguien es Jesús. Lo podemos leer en Colosenses capítulo 1, en Hebreos capítulo 1. Se menciona que Dios, por medio de quien creó todas las cosas, es por medio de su Hijo. Lo dice claramente. Por medio de quien creó el universo, es por medio de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios dijo hagamos al hombre, no se lo dijo a los ángeles, no estaba hablando consigo mismo, no eran tres personas hablando a la vez, era un padre hablando con un hijo. Eso lo tenemos en la revelación
del Nuevo Testamento. Pero si vamos, por ejemplo, a algunos textos puntuales, en Salmos capítulo 2, versículo 7, tomen nota porque estoy haciendo un repaso general nada más. No voy a entrar en todos los detalles, quiero centrarme en algunas citas puntuales del Espíritu de Profecía. Si vamos, por ejemplo, a Salmos capítulo 2, versículo 7, Dios da un decreto, Dios da una orden, donde Dios le dice al Hijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esa expresión, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy, o te he engendrado hoy, fíjense que puede parecer reiterativa, pero no es reiterativa. Es decir, es un énfasis, es una explicación. Tú eres mi hijo. ¿Qué significa ser hijo? Yo te engendré. Eso es lo que significa ser hijo. Cuando la Biblia dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, no nos está dando lugar ni margen para reinterpretar la palabra hijo, para asignarle otro significado que no sea el del engendramiento. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar en realidad una variante de esta palabra, unas 4 o 5 veces más o menos, que es la palabra unigénito. Unigénito significa el único engendrado. Dios tiene muchos hijos. Dios tiene hijos creados como los ángeles, hijos creados como nosotros, hijos por adopción, que somos nosotros los pecadores que hemos sido redimidos, somos hijos por adopción, pero en realidad Dios, hijos engendrados, solamente tiene uno. Uno solo es el hijo engendrado. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. No es hijo en otro sentido que no sea el de hijo engendrado. Voy a citar otro texto interesante para que veamos que en realidad esta no es una nueva revelación, sino que es algo que ya los judíos creían. En Proverbios 30, versículo 4, Dios dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es el nombre o su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Y menciona varias cosas ahí, ¿no? ¿Quién ató la tierra en un puño? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es el nombre o su nombre y el nombre de su hijo? Y menciona acá a Dios teniendo un hijo. O sea que ya había la idea de que Dios tenía un hijo. Esto lo podemos ver claramente en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, un texto que a mí me fascina, un texto que es muy infravalorado, digamos, y muy mal comprendido, es Daniel 3:25. Anótenlo también si desean. En Daniel capítulo 3 se nos cuenta la historia del horno ardiente de Babilonia. En ese horno ardiente iban a ser echados todos aquellos que no se postraran delante de la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor. La historia es muy clara sobre esto. Hubieron 3 jóvenes que eran los amigos de Daniel que se negaron a postrarse delante de la imagen, así que fueron amenazados y después de reiteradas amenazas ellos aceptaron, obviamente, que iban a ser enviados a ese horno de fuego. Reconocieron delante de los hombres y delante de Dios que solamente había un Dios y dejaron claro al rey Nabucodonosor que Dios tenía poder para salvarlos, pero si no los salvara, vamos a suponer que Dios no los salvara, que Dios quisiera que entreguen su vida como testimonio, quiero que sepas, oh rey, dijeron ellos, que aún así no nos inclinaremos ante la imagen que has levantado. Esto para que quede constancia, para que quede claro de que no es que nosotros no nos postramos solamente porque tenemos la garantía de la liberación. Aunque Dios no nos libre, aunque Dios permita que muramos en el horno, no vamos a adorar a tu Dios. Así que fueron echados al horno de fuego, conocemos la historia, no fueron quemados, no fueron consumidos, y esto tiene que ver con la santidad, hermanos. La santidad, el habitar en la presencia de Dios, hace que el fuego no tenga poder, que el fuego no consuma, pero habitar en el pecado, habitar fuera de la presencia de Dios, hace que el fuego sí consuma,
porque los que echaron a los jóvenes fueron consumidos por ese mismo fuego. ¿Cómo puede ser que ese fuego consumió a unos y a otros no consumió? Evidentemente tiene que ver con la santidad. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor miró dentro del horno y lo que vio no fue a 3, sino que vio a 4 personas. Pero dice Daniel 3:25 que el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Hermanos, yo sé que en algunas Biblias va a decir al Hijo de los dioses. La Reina Valera 60, por ejemplo, va a decir al Hijo de los dioses. La Reina Valera Gómez, que está basada en la versión King James, va a decir el Hijo de Dios. La versión King James dice así, el Hijo de Dios. Nuestros pioneros adventistas leyeron este pasaje y conocían este pasaje. Y el N.G. de White comenta, no voy a leerlo ahora, pero cualquiera que tenga una Biblia con comentarios o que quiera acceder al comentario bíblico del N.G. de White, vaya al comentario que hace el N.G. de White sobre Daniel 3:25. Y el N.G. de White comenta allí sobre ese pasaje y dice, ¿cómo sabía Nabucodonosor que ese cuarto era semejante al Hijo de Dios? Es más, nosotros nos preguntaríamos incluso cómo sabía cuál era su aspecto, cuál era su forma, ¿no? Entonces Elena G. White responde ella misma a la pregunta y dice, lo sabía por el testimonio que dieron los hebreos que fueron llevados a Babilonia. Ellos llevaron el conocimiento de que Dios tenía un hijo. ¿Cómo es esto? Dios tenía un hijo y ellos lo sabían en el Antiguo Testamento. Pero la doctrina de la Trinidad nos dice que Jesús es llamado hijo solamente en tanto y en cuanto su encarnación, en tanto que vino y se hizo hombre y nació de María. Es llamado hijo por el rol que asumió en el plan de la salvación y al encarnarse de María. Sin embargo, nosotros vemos, hermanos, en el libro de Daniel, que hasta el rey Nabucodonosor, un rey pagano, sabía perfectamente que Dios tenía un hijo. Eso estaba revelado ya para los hebreos del Antiguo Testamento. Otro texto que me viene a la mente ahora, que quisiera mencionar, es Isaías 9:6. Isaías 9:6, cuando habla acerca del nacimiento del Mesías, esta es una profecía mesiánica, usa dos expresiones diferentes para referirse al nacimiento del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos, conocemos el texto, pero muy poco nos detenemos sobre esas dos palabras iniciales. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Acaso es reiterativo? ¿Acaso es redundante y está diciendo la misma cosa? No, no está diciendo la misma cosa. Primero habla de la humanidad de Cristo. Un niño nos es nacido. Un niño. Cuando vemos el pesebre, cuando vemos el nacimiento de María, o sea, el nacimiento a través de María, vemos un niño nos es nacido. Pero después hay una aclaración. Un hijo nos es dado, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Son dos expresiones que hablan de su humanidad y de su divinidad. Un niño nos es nacido, su humanidad era un niñito, a simple vista cualquiera hubiese dicho que era un niño común, que era simplemente el hijo del hombre o un hijo de hombre y nada más. Pero hay una aclaración, hijo nos es dado. Ese niño que nació es el hijo que Dios está dando por nosotros. Esa expresión hijo nos es dado la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. O sea que Isaías ya mencionaba que la entrega o el nacimiento del Mesías era la entrega del Hijo de Dios. ¿Sí? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La Biblia en el Antiguo Testamento mencionaba de manera frecuente o recurrente que Dios iba a entregar a su Hijo. Y ni que hablar en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar algunos textos nada más.
Mateo 3:17, el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se escuchó esa voz del cielo, y presten atención a esto, hermanos, porque muchos trinitarios suelen utilizar el bautismo de Cristo como un argumento a favor de la Trinidad. Entonces dicen, bueno, en el bautismo están las tres personas de la Trinidad. Está el Padre en el cielo, que es el que habla, está el Espíritu que desciende como paloma, y está Jesús en la tierra. Por lo tanto, ahí están los tres, y los tres forman un solo Dios. Toda esa conclusión obviamente viene de la imaginación. El texto no dice nada de eso, simplemente dice que en ese momento Cristo fue ungido con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, en realidad lo que está pasando es que Cristo está siendo ungido por el Espíritu de su Padre, y la forma del Espíritu en realidad está tomando la forma de lo que quiere marcar acerca de quién es ese Hijo, acerca de quién es Jesús. Y la forma de paloma era un emblema del manso y humilde, era un emblema del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque tanto la paloma como el Cordero eran en realidad animales de sacrificio, y se estaba marcando simplemente eso. Ahora, la voz que se escuchó desde el cielo decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Cuando Juan vio la señal, que esta señal de la paloma que descendiera sobre Cristo era una señal para Juan el Bautista, lo leemos en el Evangelio de Juan 1:34. Juan el Bautista confiesa que al haber visto esa señal, dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense qué tremendo. Cuando Juan ve el bautismo y ve el cielo abierto y el Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma, y escucha la voz de Dios y toda la cosa, Juan el Bautista no llegó a la conclusión de que Dios era una Trinidad. Juan el Bautista llegó a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios, que era lo que esa voz decía, ¿sí? Juan 3:16, estoy mencionando textos simplemente algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hechos 9:20, este texto habla acerca de la conversión del apóstol Pablo, que dice que después de él haberse convertido, de haber aceptado a Cristo como Hijo de Dios, después que recibió la vista y se bautizó, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué predicaban los apóstoles en las sinagogas a los judíos? Que Jesús era el Hijo de Dios. Siempre se predicó eso, ¿sí? Y así podríamos estar citando textos del Nuevo Testamento, hermanos, que hay más de 40 textos solamente en el Nuevo Testamento que hacen referencia a Jesús como Hijo, a Dios el Padre como Padre, como Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Hay muchísimas, demasiadas referencias en el Nuevo Testamento, más las del Antiguo, que hablan acerca de esta relación filial entre el Padre y el Hijo, sin mencionar profecías como las de Abraham e Isaac, ¿sí? Y otros patriarcas que también tuvieron que entregar a su hijo, como la historia de Jefté. Jefté se nos cuenta que es un juez de Israel, que le prometió a Dios que el primero que saliera de su casa lo iba a entregar en sacrificio, y salió su hija, ¿sí? Y entonces tuvo que enfrentar esta idea de entregar, en mi caso entiendo que es un sacrificio vivo, a su hija, ¿sí? Que iba a ser dedicada al ministerio. También el caso de Samuel, ¿sí? Que Ana no tenía hijos, y cuando tuvo un hijo, lo primero que hace es entregarlo en sacrificio vivo también para que sirviera en el santuario. Y así podríamos hablar de José, que representa también a Jesús, que representa al Hijo, y cómo Jacob representa al Padre, y cómo ese hijo era diferente que todos los demás, porque tenía una túnica de colores, ¿sí? Y los demás tuvieron envidia y tuvieron celos, y esto representa la rebelión de Lucifer, ¿sí? Que tuvo celos del Hijo unigénito en el cielo. Y así podríamos estar hablando del Padre y el Hijo constantemente en toda la Biblia, ¿sí? Qué interesante ver la vida de José, que representa a Cristo de muchas maneras. ¿Quién decidió vender a José por unas 20 piezas de plata? Fue Judá, y lo vemos esto en la vida de Jesús.
fue Judá o Judas, que es el mismo nombre, quien decide vender a Cristo por 30 piezas de plata. ¿Por qué 20 allá? Porque eran unos madianitas que lo iban a vender a Egipto y ahí iban a venderlo por 30, obviamente, ¿no? Iban a revenderlo. Y por eso, pero era el precio de un esclavo. Y lo vemos a José también llegando a ser el segundo después del faraón. ¿Por qué José no fue puesto como primero en Egipto? Fue puesto como segundo después del faraón. El faraón dijo, después de mí, todas las personas se van a arrodillar ante ti. Y lo paseó en un carro y todos se postraban ante José, y lo que dijera José era la palabra misma del faraón. ¿Por qué José fue el segundo y no el primero? Porque era una representación de quién era Cristo y de su exaltación, ¿sí? Entonces podemos ver muchísimas referencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de que Jesús es literalmente el Hijo unigénito de Dios. Pero yo quiero compartir en esta hora y tomarme esta media parte que me queda ahora para compartir citas del espíritu de profecía. Voy a estar agregando unas diapositivas. Vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía, hermanos, que son bien claras, que nos hablan acerca de cómo creía la iglesia adventista, hasta la muerte de los pioneros adventistas. Muchas veces cuando nosotros hablamos de los pioneros, es un problema. Es un problema porque, y se lo digo claramente a todos los hermanos adventistas que nos están escuchando en esta hora, es un problema citar a los pioneros como fuente de autoridad. Primeramente porque tenemos que citar primero la Biblia en todo. Todo lo que la Biblia dice tiene que estar claramente con muchos versículos, no con uno fuera de contexto, no con uno torcido, no con uno a medias, no con 2 o 3 versículos tratándolos de hacer encajar con un montón de otros que dicen lo contrario. No. Cualquier verdad tiene que ser establecida por medio de toda la Biblia. Por eso es un repaso general de muchos versículos que se mencionan, ¿sí?, en la Biblia. Pero si nosotros vamos a defender qué creían los pioneros, no podemos citar como fuente de autoridad a los mismos pioneros, porque hay pioneros que cambiaron de opinión sobre algunos puntos, hay pioneros que se extraviaron incluso de la fe, hay pioneros que tenían diferentes opiniones entre sí. Basta con ver o con mirar lo sucedido en el año 1888 en nuestra iglesia para no poner a los pioneros como regla de autoridad o regla de fe, porque ahí lo vamos a tener a Jaime White de un lado, a Urias Smith del otro, a John C. Wagoner de un lado, a otros pastores del otro lado, que eran pioneros también y son llamados siervos de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Si quisiéramos ver qué creían los pioneros o cuáles eran las creencias que tenían los pioneros, basta con ir a las creencias fundamentales de los adventistas hasta 1914. Pero si eso no nos basta, porque ese documento fue escrito por Urias Smith, las creencias fundamentales fueron redactadas por Urias Smith, si eso no nos basta, tenemos que ir nosotros a lo que decía la sierva del Señor, porque la sierva del Señor fue profeta de Dios, fue inspirada por Dios. En sus escritos era Dios el que la dirigía, y esos escritos fueron publicados en esos tiempos, a veces en la Review and Herald, a veces en Señales de los Tiempos, en diferentes publicaciones, y todo el mundo estaba de acuerdo con estos principios con respecto a la deidad. Entonces vamos a ver las primeras citas que nos hablan acerca de lo que creía Elena G. White. Dice esta cita, hermanos, que es una cita novedosa para mí. Muchas de estas citas que vamos a compartir no están disponibles en español, pero ustedes las pueden verificar en inglés. Los que quieran el PowerPoint se los puedo enviar después, y cada una tiene un link donde pueden verificar en la fuente oficial, es decir, en las páginas oficiales de la Iglesia Adventista, que estas citas son reales. No son citas escondidas, citas que no se pueden corroborar, no, ya están corroboradas. Por eso están en la página oficial. Al estar en la página oficial están corroboradas y sabemos que son ciertas. Dice, las Escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que declara la Escritura? Que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ella va a agregar algo más, hermanos. Desde la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. Fíjense, hermanos, qué tremenda cita.
Las Escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios. Desde la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. ¿Quién es Jehová? Evidentemente para Elena G. White, Jehová no es una unidad compuesta de 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jehová es una persona. Y Jesús como Hijo de Dios tuvo esta relación desde la eternidad con Jehová. Esa única persona es el Padre, sin duda. Antes de que se establecieran los cimientos del mundo, el Hijo unigénito de Dios se comprometió a ser el Redentor de la raza humana si los hombres pecaban. Esta cita es tremenda, me la pasó el hermano José Luis hace unos días, él la leyó también en uno de los videos. Esta cita es tremenda. Cristo era el Hijo de Dios desde la eternidad, tenía esa relación con Jehová, y el Hijo unigénito, que ya era unigénito desde la eternidad, se comprometió a ser redentor de la raza humana si los hombres pecaban. Esta cita, bien clara, se puede corroborar en la página oficial de Elena G. White en inglés. Otra cita, esta fue publicada en Señales de los Tiempos y también se puede corroborar en el periódico original y también en la página oficial de Elena G. White. Dice así: se hizo una ofrenda completa porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad corporalmente. Esto es algo importante, hermanos, quiero destacarlo para todos aquellos que investigan este tema y van a charlar sobre este tema y van a debatir sobre este tema, probablemente con alguien que esté en desacuerdo o lo que fuera. Le van a decir que creado y engendrado es lo mismo, que Cristo no puede ser creado. Pero Elena G. White dice que el Hijo no era creado, ¿sí? No era tampoco adoptado, no era una especie de hijo figurativo, ¿sí? No era simplemente un símbolo, sino que era un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, uno igual a Dios, en autoridad, dignidad, perfección divina, ¿sí? O sea, Jesús es divino como el Padre y fue engendrado en esa misma condición, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre engendrado y creado? Bueno, la diferencia es abismal. No se puede comparar una criatura con un ser divino. Solamente hay un ser divino fuera de Dios el Padre. Es su Hijo unigénito. Es el único que comparte con el Padre los genes de Dios, genes entre comillas, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Eso es la deidad. Eso es la deidad. Voy a hacer una aclaración sobre la palabra deidad o divinidad que aparece en la Biblia. A veces ponen divinidad en algunas traducciones y en otras aparece la palabra deidad, porque la Biblia dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa deidad? Deidad es como decir humanidad, por ejemplo. Humanidad es todo el conjunto de la familia humana, ¿sí? Cualquiera de ustedes que está escuchando pertenece a la humanidad. Yo pertenezco a la humanidad. Todos nosotros somos del mismo género humano, pero no significa que la palabra humanidad significa que todos formemos un solo ser. La humanidad son muchas personas que comparten la misma naturaleza. Cuando hablamos de deidad, no estamos hablando de algo parecido a la Trinidad, porque hay gente que toma la palabra deidad y piensa que deidad viene de la palabra dos. Entonces dicen, bueno, Trinidad es un Dios formado por tres, entonces deidad es un Dios formado por dos. No, deidad es la naturaleza divina. Cristo pertenece a la deidad, ¿sí? El Espíritu Santo pertenece a la deidad, por eso se lo llama la tercera persona de la deidad, es de la naturaleza divina. El Padre pertenece a la deidad, pero la palabra deidad no significa una unidad compuesta de varias personas. Simplemente se está refiriendo a la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, Cristo no fue creado, no fue adoptado, fue engendrado por el Padre, y esto lo dice la sierva del Señor. Dice otra cita de la Review and Herald:
el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Fíjense, hermanos, el orden de las cosas. Si a Jesús se le llama hijo solamente porque se encarnó, ¿era hijo ya en la eternidad? Evidentemente no. Pero en esta cita se nos dice claramente que el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado y después lo envió a la tierra. Hay un orden de cosas. Él fue arrancado de su seno primeramente. Él salió del Padre, fue engendrado por el Padre, ¿sí? Salió de Dios y vino al mundo. Son dos hechos diferentes. Fue arrancado de su seno, fue engendrado y después fue enviado a la tierra. Era hijo antes de ser enviado a la tierra, ¿sí? Entonces esto lo deja bien claro también el espíritu de profecía. Otra cita muy interesante también dice el Espíritu Santo, y esta es doble porque habla del Espíritu Santo, también mencionándolo porque el Espíritu Santo es muy mencionado en la Biblia. Tenemos que mencionarlo nosotros, se nos va a acusar y se nos acusa constantemente de no creer en el Espíritu Santo o de negar el Espíritu Santo, y no hay nada más alejado de la realidad. Creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos del Espíritu Santo, pero lo hablamos en su verdadero contexto. El Espíritu Santo que procede del único Hijo engendrado de Dios, une al agente humano, cuerpo, alma y espíritu, a la naturaleza perfecta, divino-humana de Cristo. Esta unión, representada por la unión de la vid y las ramas, el hombre finito está unido a la virilidad de Cristo. A través de la fe, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. Somos hechos uno con Dios en Cristo. Fíjense cómo dice, somos hechos uno con Dios en Cristo. Se cumple la oración de Juan 17, que estos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero fíjense, hermanos, esta cita bien clara. El Espíritu Santo procede del único Hijo engendrado de Dios. Elena G. de White creía en el Espíritu Santo, creía en el Hijo unigénito, creía que había un Dios el Padre, de Dios el Padre procede el Hijo, del Hijo procede el Espíritu Santo, y en ningún momento ella habla de tres personas que forman un solo Dios, sino que ella habla de un Hijo engendrado de Dios, un Hijo unigénito de Dios. Otra cita dice, sin embargo, al paso de que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios. Cuando Elena G. White habla acerca de la humanidad de Cristo, ¿sí? Habla de su humanidad, de su encarnación. Luego habla de su preexistencia. Cristo no existe desde que se encarnó. Cristo existía antes de encarnarse. Esa es la preexistencia de Cristo, que mucha gente la utiliza como argumento trinitario, y yo no entiendo hasta ahora, hasta el día de hoy, por qué. Porque la preexistencia significa simplemente de que antes de que Abraham fuese, yo soy. Nada más. No valida un concepto tan complejo como el trinitario. Sin embargo, la gente lo utiliza. Elena G. White también cree en la preexistencia, pero en su debido contexto. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios. ¿Cómo existía Cristo antes de encarnarse? Como un ser divino, ¿sí? Como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. Esto es algo muy importante, muy interesante, hermanos. Cada vez que hablamos acerca de este tema y la gente quiere defender la postura trinitaria, dicen no, en realidad hubo un momento en que el Padre tomó el rol de Padre, el Hijo tomó el rol de Hijo, y entonces se hizo un plan de salvación en lo que iban a tomar roles,
iban a simular que uno era padre y el otro iba a simular que el otro era hijo, y el hijo se iba a sujetar al padre, pero como una simulación nada más para el plan de salvación, pero en realidad no, todo eso era mentira. Elena G. White dice que Jesús existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios. Desde la eternidad era el mediador del pacto, ¿sí? Desde la eternidad. No es que en algún momento asumió un rol o empezó a simular o a actuar como que era hijo, pero en realidad no lo era. En absoluto. La Biblia y el Espíritu de Profecía no nos dicen eso. Otra cita, bien clara también, dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Este pasaje controvertido, y fíjense, hermanos, cómo el linaje de White, incluso los pioneros adventistas, cuando hablan acerca de todos estos pasajes, los comprenden nunca en el contexto de la Trinidad, nunca en el contexto de que tres forman un solo Dios ni nada por el estilo, sino que lo comprenden conforme a lo que la Biblia presenta sobre la divinidad del Hijo de Dios. Todos los textos que en la Biblia se menciona de que Jesús es Dios, por ejemplo, Dios manifestado en carne, Dios con nosotros, Dios sobre todas las cosas, todas esas expresiones hablan de su divinidad, porque Cristo pertenece a la deidad, es el único que junto con el Padre tiene la naturaleza divina. Pero en ningún momento se confunde la personalidad del Padre con la del Hijo. En ningún momento se pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas que forman un solo Dios o algo por el estilo. Entonces cita el texto de Juan 1:1 y dice: antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. O sea que Jesús era el Hijo de Dios, existía desde la eternidad como una persona distinta, separada del Padre, sin embargo era uno con el Padre. ¿De qué manera era uno con el Padre? De la misma manera que el Padre quiere ser uno con nosotros. Que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Uno en qué? Uno en carácter y en propósito. Nosotros podemos ser hoy, con el Padre y con el Hijo, uno en carácter y en propósito. Ahora Jesús es uno en una dimensión más, es uno en carácter, en propósito y en naturaleza. ¿Nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Qué dice la Biblia? Dice que sí. Ese es el deseo de Dios, que seamos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, vemos todas estas citas son bien claras, hermanos. Dice: esto no era robar a Dios, o sea, ser adorado, ¿no? por los ángeles. Esto no era robar a Dios. Declara: Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8:22 al 27. El Elena G. White cita estos pasajes. Esta es una continuación de la cita anterior que vimos, y explica por qué Jesús podía ser adorado juntamente con el Padre, y esto no era robar a Dios, porque Jesús es el único Hijo engendrado del Padre. Y cita para probar este punto un texto no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Cita Proverbios capítulo 8. Esta no es la única vez que Elena G. White cita Proverbios 8. Pueden leerlo también en Patriarcas y Profetas capítulo 1, donde Elena G. White dice claramente que la sabiduría de Proverbios 8 es Jesús hablando de sí mismo. La sabiduría de Proverbios 8 es Jesús hablando de sí mismo, ¿sí? Estamos concluyendo con las citas. La siguiente también de manuscritos liberados, que dice: Cristo era el único Hijo engendrado de Dios.
Y escuchen esto, hermanos, porque esta cita es dinamita, esta cita es una bomba, ¿sí? Esta cita nos tiene que ayudar a nosotros a poder encarar este tema y predicarlo, este tema con propiedad. Cristo era el único Hijo engendrado de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, inició una guerra por este asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Él sabe lo que estoy diciendo hoy. Él sabe cuando hay una compañía reunida como ustedes están aquí. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Elena G. White dice, pero no es obviamente la única vez que lo dice en esta cita, pero en esta cita breve lo dice bien claro, de que como Cristo era el Hijo unigénito e engendrado de Dios, ya en el cielo, no cuando se encarnó, ya en el cielo, Satanás inició una guerra por este asunto. Pueden leerlo de manera ampliada o de manera más extensa en Patriarcas y Profetas capítulo 1, en Historia de la Redención en los primeros capítulos también, en primeros escritos donde se habla de la caída de Lucifer. Pueden leerlo en todos esos libros, en el Conflicto de los Siglos capítulo 30. En todos esos capítulos Elena G. White explica esto que estoy mencionando ahora de manera más detallada. Dios gobernaba todo el universo, tenía solamente un compañero, por medio de quien podía crear todas las cosas. Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El único que podía entrar en un concilio privado con el Padre era su Hijo, el que se sentaba a su diestra. Satanás sintió celos de que a él no se le consultara sobre la obra de crear al ser humano, y comenzó la guerra en el cielo. Elena G. White dice que Lucifer era el que seguía en gloria y en honra al Hijo de Dios en el cielo. No seguía en gloria y honra a el Espíritu Santo, no seguía en gloria y honra al Padre, seguía en autoridad y en dignidad, seguía al Hijo de Dios. Era el ser más exaltado en el cielo después de Cristo. ¿Por qué no después del Padre? ¿Por qué no después del Espíritu Santo? Era después de Cristo. ¿Por qué? Porque después de Lucifer, o más arriba de Lucifer, estaba Cristo, y más arriba de Cristo, ¿quién estaba? El Padre, sin lugar a dudas, el Padre estaba más arriba que Cristo. Y el Padre entonces, cuando Lucifer se revela, y esto que estoy contando, hermanos, lo pueden leer en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, cuando Lucifer se revela, el Padre llama a un concilio celestial, donde vienen todos los ángeles, incluso Lucifer también. Y entonces agarra y pone a su hijo ahí al lado y dice, miren, yo voy a explicarles el papel que ocupa mi hijo. Lo que él dice es como si yo lo dijera. Que nadie tenga dudas de que él tiene derecho a estar conmigo. La palabra de él es como mi propia palabra. Lo estoy parafraseando, hermanos. Lo que hace el Padre es decir cuál es el lugar que ocupa su hijo. La sierva del Señor dice que los ángeles se postran en adoración al Padre y al Hijo. Y se postra Lucifer también juntamente con todos los ángeles. Y se conmueve su corazón y hay una lucha ahí por reconocer o no reconocer. Hermanos, la guerra en el cielo comenzó por este tema, porque Jesús era el único Hijo de Dios, engendrado, literal, unigénito. Esto está escrito por todos lados y sin embargo la gente no lo quiere ver. No lo quiere ver. Entonces dice, pero si Jesús es engendrado, eso significa que tiene un comienzo, y si tiene un comienzo no puede ser Dios. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso la Escritura? Que Dios no puede tener un hijo y que un ser divino no puede ser engendrado. ¿Quién dice eso? El Concilio de Nicea lo dirá, el Papa lo dirá, los católicos lo dicen, pero no lo dice la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Entonces, como nosotros, que somos orgullosos y no queremos reconocer sujeción alguna, y Satanás es el padre del orgullo que no quiso reconocer sujeción al Hijo de Dios, y si tenemos ese mismo espíritu que tenía Satanás, decimos, no, Jesús no se sujeta al Padre, eso es una simulación nada más. Pero a Jesús no le molesta sujetarse al Padre, porque Él no tiene el espíritu de Satanás. A Jesús no le molesta
que el Padre sea mayor que él. Porque así lo dice en Juan capítulo 14. Mi Padre es mayor que yo. Y así va a pasar cuando termine el conflicto. Cuando el Padre ponga todos sus enemigos debajo de sus pies, el mismo Hijo se va a sujetar al Padre para que Dios esté por encima de todos. Eso es lo que declara la Escritura, hermano. Pero el espíritu de Satanás inició una guerra por este tema. La última cita habla de lo mismo. Dice, los ángeles fueron expulsados del cielo porque no quisieron trabajar en armonía con Dios. Cayeron de su alto estado porque querían ser exaltados. El espíritu del orgullo. Habían llegado a exaltarse a sí mismos y olvidaron que su belleza de persona y de carácter provenía del Señor Jesús. Los ángeles caídos quisieron oscurecer este hecho. ¿Qué hecho quisieron oscurecer los ángeles caídos? Que Cristo era el único Hijo engendrado de Dios y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Satanás comenzó su rebelión en el cielo, convenciendo a esos ángeles, y esos ángeles caídos siguieron repitiendo la idea de que Jesús no era Hijo engendrado de Dios y que no tenían por qué obedecerle. Y hasta el día de hoy, Satanás sigue diciendo lo mismo a través de las diferentes iglesias que profesan que Jesús no es el Hijo unigénito de Dios. Entonces, la Biblia de tapa a tapa nos dice que Dios tiene un Hijo. El que más habla acerca de esto es el apóstol Juan, que era el discípulo amado y que más recibió del amor de Dios, y él dice, en esto se ve el amor de Dios, en que Dios entregó a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Elena G. de White, que recibió visiones de Dios, que recibió revelación especial de Dios, dice lo mismo. Jesús no era la segunda persona de la Trinidad. Jesús era su Hijo engendrado, unigénito, el unigénito Hijo del Padre. Y cuando Dios entregó a su Hijo, entregó todo lo que tenía. No había más, no había otro que pudiera ocupar ese lugar. Entregó todo, con riesgo, según dice la mensajera del Señor en Deseo a toda la gente, con riesgo de perderlo para siempre. Y a pesar de que no lo perdió porque Cristo venció en la cruz del Calvario, lo entregó para siempre a la humanidad porque Cristo va a llevar por las edades eternas nuestra carne humana y va a llevar las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado para siempre, hermanos. Entonces, Dios entregó a su Hijo, es una palabra, es una frase que la vamos a estudiar por la eternidad, que va a ser el tema de estudio por la eternidad. Nunca nadie llega a pensar que este tema se ha agotado. Hace 20 años ya casi que estoy estudiando este tema y siempre Dios revela nuevas cosas y las va a revelar por la eternidad, porque es el centro de todo el mensaje del Evangelio. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga y les siga acompañando en el resto de la presentación. Amén. Y gracias, hermano Emanuel, por este estudio tan importante. Cuán importante es poder comprender no solamente la divinidad de Cristo, sino la verdadera posición que Él tiene como Hijo de Dios. Porque de hecho, el objetivo principal de Dios para con sus criaturas es precisamente de que nosotros podamos vencer el pecado. Y las Escrituras dicen que ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es muy importante tener en cuenta esta verdad. Bueno, ahora vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Espera un momentito, la primera pregunta es de nuestra hermana Patricia y nos dice, ¿el nacimiento por agua y fuego es para hacer las obras de Dios en el caso de Jesús? ¿Qué respondería con respecto a eso, Manuel? No comprendí bien la pregunta. ¿Cómo sería? ¿Cómo es la pregunta nuevamente? Dice la pregunta, ¿el nacimiento por agua y fuego es para hacer las obras de Dios en el caso de Jesús? O sea, aplicando el bautismo de Jesús como un nuevo nacimiento o algo así, me imagino yo. Yo entiendo que eso la Biblia lo presenta como el ungimiento de Cristo. Cuando él predica en la sinagoga de Nazaret, que está en Lucas capítulo 4, Jesús dice, Jehová me ha ungido
y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a liberar a los encarcelados, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Ese es un cumplimiento de una profecía de Isaías y habla acerca del ungimiento de Cristo, no lo llama nacimiento. Sabemos que Cristo no estaba muriendo al pecado, Él se bautizó no para perdón de pecados, sino para darnos ejemplo y para principiar su ministerio. Entonces la Biblia no llama el bautismo de Cristo un nacimiento. En ningún sentido, por lo menos no he visto texto bíblico, no he visto que en ningún sentido la palabra nacimiento se aplique al hecho puntual de su bautismo, sino que su bautismo se llama el ungimiento de Cristo, ¿sí? De hecho, cuando vamos a la profecía de Daniel, capítulo 9, que dice que iban a pasar 70 semanas, 69 semanas para llegar al Mesías, ahí se menciona que iba a ser ungido el Mesías príncipe, el ungimiento del Mesías. Y ese ungimiento es su bautismo, ¿sí? Y sabemos que su bautismo es el comienzo de la última semana de las 70 semanas. A la mitad de la semana sería cesar el sacrificio. Por lo tanto, la palabra nacimiento no se aplica a su bautismo puntualmente, sí a su nacimiento terrenal y a su nacimiento en los cielos, en los días de la eternidad, según Miqueas 5:2. O sea, Jesús nació dos veces, y voy a usar una frase que usaban algunos de los pioneros. Jesús nació dos veces, una vez del Espíritu, allá, y otra vez nació acá en la carne, para que nosotros que nacimos de la carne podamos nacer nuevamente del Espíritu. Jesús tuvo dos nacimientos para que nosotros podamos tener dos nacimientos, ¿sí? Eso es lo que podría decir. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Emma, por la respuesta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de nuestra hermana María Alejandra Pedrazzi. Nos dice: es claro que José es un tipo de Cristo y que nos ayuda a reforzar la filiación que tiene Cristo como hijo literal del Padre. Quisiera preguntar si existe otro tipo que podamos tener en cuenta. Bueno, yo mencioné un par ahí, no tengo en mente todo, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, todos los primogénitos, el más importante obviamente es Abraham e Isaac, pero todos los primogénitos que nacían eran un tipo de Cristo. Porque ustedes se fijan cuando Dios le manda, por medio de Moisés, le manda al pueblo de Israel, le dice: todos los primogénitos, todo varón que abre la matriz, o sea, todo primer nacido varón, los primogénitos eran varones, no eran mujeres, pero todo el primer nacido varón es mío, dice el Señor. Todos tenían que ser entregados a Dios o dedicados a Dios. Y de hecho esos primogénitos tenían que venir a ser cabeza del hogar o cabeza espiritual de la familia. En realidad, originalmente Dios no tenía el propósito de que hubiera una sola tribu de sacerdotes, sino que todo el pueblo tenía que ser un pueblo de sacerdotes, de gente santa, porque todo el pueblo tenía primogénitos y los primogénitos todos le pertenecían al Señor. Entonces, todo primer nacido, porque obviamente había familias que tenían más de un hijo, no todos podían, digamos, decir, todos iban a tener un unigénito, no, pero el primogénito representaba a Cristo y ese primer nacido era dedicado al Señor y debía ser redimido. Por ejemplo, el primer nacido de las ovejas, el primer nacido de los bueyes, el primer nacido de las vacas, todo era del Señor. Los de las ovejas se entregaban, se mataban. Primer nacido de las cabras, se mataba. Primer nacido de las vacas, se mataba. Primer nacido de los bueyes, no se podía matar, porque era un animal que no era de sacrificio, era inmundo. Había que redimirlo con un cordero. Primer nacido de tus hijos, de los seres humanos, no se podía matar. Así que había que redimirlo con un cordero. Así que todo primer nacido representaba a Cristo y eso lo podemos ver en el Éxodo, en la salida de Israel de Egipto. Todos los primogénitos fueron redimidos por los israelitas cuando pintaron los dinteles de sus casas. Los primogénitos de los egipcios que no fueron redimidos murieron. Hay un paralelo ahí muy interesante. Para los egipcios, no para los israelitas, pero para los egipcios, el faraón era Dios mismo encarnado. Entonces,
cuando vemos desde afuera para un egipcio, ¿no? Para alguien pagano, Dios era el faraón. Y el pueblo de Israel no pudo ser liberado ni con la primera plaga, ni con la segunda, ni con la tercera. O sea, ninguna de esas cosas liberó al pueblo de Israel. Solamente la muerte del Hijo de Dios, en este caso era el hijo del faraón, que hubiese pasado si morían todos los primogénitos de Egipto, pero no moría el primogénito del faraón. ¿Faraón lo hubiese dejado ir? No, porque a él no le importaba el sufrimiento que estaban pasando el pueblo por las plagas. Solamente la muerte del Hijo de Dios permitió la liberación. Ahí hay otro símbolo, ¿sí? Y así podemos mencionar algunos, pero básicamente las leyes de las primogenituras son un símbolo también de Jesús como Hijo de Dios. El símbolo más grande es Abraham e Isaac, y hay uno por allí también con la historia de Jefté y de su hija, y no recuerdo, no me vienen ahora a la mente, bueno, Jacob y José, y varios personajes así que han tenido, bueno, Ana y Samuel, que han tenido que entregar a su hijo o que han visto morir a su hijo, que era una representación de la entrega que Dios iba a hacer por cada uno de nosotros, ¿no? Amén, amén. Así es, hermano Emma. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra preguntita, cargo a nuestro hermano Carlos Mejía. Y bueno, presta bien atención porque va a citar varios textos bíblicos donde dice: ¿cómo entiende usted los textos de Hechos 13:33, creo que ahí mismo en el chat de los posteó, en el que Pablo parece aplicar el engendramiento al momento de la resurrección, idea similar a la presentada en Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, y Hebreos capítulo 5, versículo 5, que lo relaciona con su instalación como sumo sacerdote después de su resurrección? Y bueno, ahí abajo él nos regala las citas. No sé si las tienes presente o deseas que la lea. No importa, pero entiendo la idea. O sea, muchos trinitarios suelen citar estas palabras, creo que son del apóstol Pedro, que cita el tema de la resurrección como, digamos, un cumplimiento de Salmos capítulo 2. Y no habría problema, yo podría decir, bueno, evidentemente, si solamente en ese contexto de su resurrección se lo llama a Jesús hijo engendrado, evidentemente eso está representando su resurrección, su exaltación y su unción como sumo sacerdote. Y ya, porque esa es la única vez que se menciona. El tema es que no es la única vez que se menciona. Es decir, tendríamos que explicar por qué se lo llama hijo no solamente en ese momento, sino también en su nacimiento. El ángel Gabriel dice: este será llamado Hijo de Dios. Y ahí no había resucitado, y era llamado Hijo de Dios. Y el Trinitario va a decir lo mismo, va a decir, ¿ves? Es por su encarnación. Entonces, es por su encarnación, es por su resurrección, es antes de encarnarse, porque Salmo 2, que es el texto citado, fue antes de encarnarse. Y bueno, ¿cuántas otras citas podríamos mencionar? Y ahora, aún ahora, cuando está en el cielo, y el apóstol Juan menciona, escribiendo el Evangelio de Juan, dice, todas estas cosas Jesús las hizo para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, yo podría, si solamente se dijera en un momento como en su encarnación, yo diría, bueno, evidentemente se refiere a su encarnación porque se dice ahí, para referirse a que se encarnó de María, que iba a ser llamado Hijo de Dios. O si fuera solamente en su resurrección, diría lo mismo. Si fuera solamente en el cielo, o sea, en cada momento específico lo podríamos decir, bueno, se refiere solamente a eso. Pero es que la Biblia lo dice todo el tiempo y en todo momento. O sea, a Jesús no solamente porque resucitó, ya se lo llamaba Hijo de Dios. Voy a dar un ejemplo sencillo. Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos un profeta, etcétera, etcétera. ¿Por qué la respuesta ganadora no fue Dios el Hijo o Dios? ¿No? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres Dios, Dios encarnado. Te felicito, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. No pasa eso. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué los demonios le dicen a Jesús antes de resucitar? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, sabemos quién eres, viniste a atormentarnos antes de tiempo. O sea, si fuera que solamente pasa ahí, yo compraría el relato trinitario de que no, se le dice Hijo engendrado por su exaltación. Bueno, se lo dice todo el tiempo, entonces, evidentemente,
o es, o bueno, esto es como un poco como pasa en la ciencia. Les voy a dar un paralelo que pasa en la ciencia evolucionista. Ustedes saben que los evolucionistas no creen en Dios y no creen en el relato de la creación. Entonces agarran y dicen, bueno, hay fósiles marinos en el monte Everest. Bueno, lo que pasa es que en algún momento ese monte Everest estuvo debajo del agua y entonces después se salió, bueno, está bien. En tal montaña en China también hay fósiles marinos en las montañas. Ah, porque esa parte en un momento estuvo... Y así en todas las partes resulta que en algún momento eso no, eso es circunstancial porque en alguna... Muchachos, vamos a reconocer directamente que todo estuvo sumergido y que el relato del diluvio es verdad. Si a Jesús le dicen hijo de Dios constantemente, le voy a dar un ejemplo, a Jesús le dicen hijo de Dios constantemente y después Dios dice, voy a dar un decreto, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Entonces yo agarro ese decreto y digo, bueno, como lo dice por decreto no es verdad, ignorando todas las otras veces que se le dice a Jesús hijo de Dios, que son más de 40 en la Biblia, y referencias indirectas podríamos mencionar hasta 70 veces que se menciona en la Biblia que es hijo de Dios. Entonces, si Dios da un decreto y Dios lo proclama en su resurrección, hijo engendrado, ¿quién soy yo para decir que no es hijo engendrado? Tengo que asumir y reconocer ese decreto. O sea, a mí me llama mucho la atención. La gente dice, se le dice hijo cuando nació. Ah, bueno, pero se lo dice porque nació, no porque sea hijo. Se le dice hijo cuando resucitó. Ah, se lo dice porque resucitó, no porque sea hijo. Se le dice hijo en diferente en el Antiguo Testamento. Ah, se lo dice porque sabían que se iba a engendrar, pero no es realmente hijo. Entonces, ¿cuándo es verdad? ¿Se entiende lo que digo? O sea, reconozco los argumentos trinitarios porque lo único que buscan es negar que Jesucristo sea el Hijo de Dios. No importa el contexto, no importa el momento, es simplemente la conclusión tiene que ser que Jesús no es hijo, a como dé lugar, cueste lo que cueste. Eso es lo que puedo decir con respecto a ese tipo de argumentos. Ok, ok, amén. Gracias, hermano Emma, por confirmarnos esto. Y bueno, aquí también tenemos otras preguntas. ¿Jesús es Dios? Bueno, esa es la pregunta típica y clásica, pero está bien, es válida. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿En qué sentido? Voy a preguntar en qué sentido. Eh, si estamos hablando de su naturaleza divina, sí es Dios. O sea, la Biblia lo llama Dios en ese sentido, de que tiene naturaleza divina. En el sentido de que es el mismo Dios el Padre, no, no es Dios el Padre. En el sentido de que sea el único Dios del cual habla la Biblia, no, porque Jesús reconoce a su Padre como el único Dios. De hecho, le dice a los judíos, yo no me glorifico a mí mismo. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, es el que me glorifica. O sea, si él hubiese sido el mismo Dios de los judíos, hubiese dicho, yo soy el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero él dice, mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, me glorifica. Entonces, si Jesús es Dios en el sentido de que es el único Dios del que habla toda la Biblia, no. Jesús es el Hijo unigénito de ese único Dios. Ahora, si preguntamos si Jesús es Dios en cuanto a autoridad, dignidad, naturaleza, etc., sí, te lo voy a poner de esta manera. Eva es un hombre. ¿En qué sentido me preguntaría usted? ¿En el sentido de que es el mismo Adán? No. ¿En el sentido de que es la misma persona que Adán? No. ¿En el sentido de que pertenece al género humano? Sí. Eva es un hombre en ese sentido. Cuando Dios dice hagamos al hombre, varón y hembra los creó. De hecho, Eva es llamada varona. Si yo digo que Eva es varona, ¿es porque es el mismo varón? No. Pero sí que fue tomada del varón. ¿Sí? Y tiene la misma naturaleza del varón. En ese sentido es varona. ¿Sí? Que le mandamos un saludo a la hermana que tiene ese apellido por ahí, Beatriz Varona, ¿sí? A Richard Varona que están por ahí. Pero Varona con B larga tienen ellos, con B grande. Entonces, en ese sentido, ¿Jesús es Dios? Sí, es divino. ¿Es Dios en cuanto a que es el único Dios de la Biblia? No, es el Hijo unigénito de ese único Dios. De hecho, también se lo llama la imagen del Dios invisible.
¿sí? Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, todas esas expresiones tienen que ser sumadas en la ecuación. ¿Cuántas veces a Jesús se lo llama Dios en la Biblia? ¿Y cuántas veces se lo llama Hijo de Dios en la Biblia? Yo no puedo tomar todas las pocas veces que se lo llama Dios y anular las muchas veces que se lo llama Hijo de Dios. Tengo que armonizarlas. Tampoco voy a tomar esta y anular estas. Pero tengo que armonizar las pocas veces que se lo menciona a Jesús como Dios con todas las veces que se lo menciona como Hijo de Dios. Y llegar a una conclusión sin llegar a anular textos. Porque si yo tomo la palabra Dios para anular que es el Hijo, entonces estoy negando la Biblia también, ¿sí? Entonces cada cosa debe ser tomada según su contexto. Amén. Gracias, hermano Emma. Bueno, acá nos dejan otra pregunta con respecto, bueno, en base a eso que nos acabaste de responder, dice, si el Hijo de Dios, Jesús, es igual en naturaleza que el Padre y por lo tanto un ser divino igual a Él, y siendo que es una persona parte del Padre, por lo tanto tenemos dos dioses. Sí, esa es una pregunta también típica, recurrente, y la pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros utilizar terminología no bíblica? Esa es la pregunta para mí. ¿Podemos nosotros utilizar terminología que está fuera de las escrituras? Por ejemplo, la expresión Trinidad. La expresión, lo voy a decir así, así sencillamente. Cuando los trinitarios explican la Trinidad dicen tres personas coeternas y coiguales. Tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Eso no está en la Biblia. Sin embargo, lo usan con la mayor naturalidad, ¿sí? Con la mayor tranquilidad van por ahí por la vida diciendo tres personas coeternas que forman un solo Dios, y eso no está en la Biblia en ninguna parte. La Biblia habla de un Dios y un mediador, un Dios y un Señor. Hablan de un Dios y un Hijo. Les voy a dar un ejemplo. Pablo creía exactamente como estoy presentando ahora este tema. En realidad yo estoy creyendo como Pablo presentaba el tema. Y Pablo dice, para nosotros, aunque en la Biblia, aunque en el mundo hayan muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Por qué no usar las expresiones que usaba Pablo? Porque Pablo nunca dice dos dioses. Pablo dice un Dios y un Señor. Un Dios y un Señor. Un Dios y un mediador. Un Dios y un Hijo. Un Dios y la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Y siempre se ve de esa manera. Nunca se usa en la Biblia la expresión dos dioses, como tampoco se usa en la Biblia la expresión Trinidad, ni tres personas coeternas que forman un Dios, ni ninguna de esas expresiones. O sea, si yo usara la expresión dos dioses, sería tan antibíblico como el que usa la expresión tres personas coeternas y coiguales que forman un solo Dios. O sea, ambas expresiones no están en la Biblia. Tengo que ceñirme y sujetarme a lo que está escrito. Aún Elena G. de White, que a veces usa expresiones que no son estrictamente bíblicas, jamás usaría la expresión tres personas coeternas, ni Trinidad, ni dos dioses, mucho menos dos dioses. Ella dice básicamente estas palabras. Le voy a dar una cita así parafraseada de Elena G. de White. Elena G. de White comenta Mateo 28:19, que ahí aparecen tres, Mateo 28:19. Y Elena G. de White lo comenta así: en el nombre del Padre, un Dios personal. Entre paréntesis pone Elena G. de White. En el nombre del Padre, un Dios personal. En el nombre del Hijo, un príncipe y salvador personal. En el nombre del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Aunque ella habla del trío celestial y habla de la tercera persona de la deidad, nunca dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice que uno solo es Dios, el Padre. Y Jesús, aunque es divino como el Padre y aunque es Dios como el Padre en el sentido de que es divino y tiene su naturaleza, lo llama un príncipe y salvador personal. Entonces, un Dios, el Padre, un Señor, Jesucristo. Esa es la expresión bíblica que tenemos. Ahora, si queremos decir dos dioses para llamar la atención, que hubo un movimiento no trinitario hace un tiempo que quería llamar la atención y quería hacer sensacionalismo con eso y decía, son dos dioses, bueno, ese es otro tema, pero ya sería una expresión no bíblica
y estaríamos cayendo en el mismo error que los trinitarios. Amén. Gracias, gracias hermano por aclarar estas preguntas y gracias también a las personas que la han posteado, porque realmente estas son preguntas que muchos en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Y es bueno que las tengamos claras para que no vayamos a distorsionar lo que es la pureza de este mensaje. Bueno, y creo que la última pregunta dice, ¿cómo se relaciona el Padre con su Hijo unigénito Jesús? No entendería, la pregunta sería, ¿cómo se relaciona así, simplemente? O Sí, sea, así la enviaron. ¿Cómo se bueno, relaciona el Padre con su Hijo unigénito Jesús? según lo que la Biblia nos dice, en el libro de Mateo, creo que es el capítulo 11, no recuerdo ahora, pero Jesús dice que nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre. Esa expresión habla de una comunión íntima, estrecha, absoluta, que no tiene más nadie, ¿sí? Nadie puede entrar en el concilio, que es solamente entre dos personas. Justamente por eso Satanás y un grupo de ángeles se rebelaron, porque esos ángeles y Satanás tenían comunión con Dios, pero no tenían la comunión tan íntima como la que el Hijo tenía con el Padre. Entonces, cuando Jesús habla de esa comunión, dice, nadie conoce al Hijo, solamente el Padre, y nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que nadie puede llegar al Padre si no es a través de su Hijo. La comunión que Dios quiere tener con nosotros solamente la podemos tener si tenemos al Hijo. Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Nadie puede decirle a Dios Padre en el sentido estricto de la palabra, o papito, que significa Abba, como una cuestión muy cercana y muy íntima, si no tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero bueno, básicamente, ¿cómo es la relación? Es la más estrecha que existe y obviamente todo, cuando Cristo estuvo acá en la tierra, Él dijo que todo lo que Él había hecho lo había hecho por el Espíritu del Padre que estaba dentro de Él, que estaba morando en Él. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano Emma. Yo creo que ya con esto finalizamos esta primera sección de preguntas y bueno, le agradecemos nuevamente por el tema y también por responder cada una de las preguntas y las dudas que tenían nuestros hermanos.